hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial, un nuevo tutorial donde estaremos trabajando este precioso capibara. Este ha sido el resultado de la encuesta, la primera encuesta de este año 2025 a mis chicas y chicos de membresía élite, donde ellos siempre todos los meses escogen uno de los tutoriales para subirles en el canal. Así que si no haces parte de la membresía, te invito a unirte. Aquí en el canal aparece un botón donde puedes picar, ahí dice unirse o unirte. Y vamos a comenzar este tutorial gracias a ellos con este precioso capibara. Este hermoso capibara tiene su bolsito de tortuga que ya les estaré ahorita mostrando cómo se lo ponemos y se lo quitamos. Es un capibara tejido con un material muy diferente al que siempre trabajo, que es el macramé. El macramé siempre es de 2 milímetros de grosor y es 100% acrílico. En esta oportunidad quise trabajarlo en un material mucho más grueso, es de 4 milímetros de grosor y es bastante peludito. Aquí a continuación, al inicio del tutorial, les muestro la marca y cómo lo he trabajado. ¿Listo? ¿Con qué material? Las cantidades siempre las encuentras aquí en la descripción del video, en gramos exactos de lo que gasté de cada uno de los colores. Este es un café claro, un café oscuro, unas hebras de hilo negro, blanco, verde, crudo. Bueno, esos son los tonos que he trabajado. Vamos a trabajar a nuestro capibara con este bolsito en parte 1 y parte 2. Tenemos dos partes de este tutorial del capibara. No lo he medido, así que lo voy a medir junto con ustedes, mis chicas. No le he tomado la medida final en cuanto he terminado el diseño. Pues desde la patita hasta su orejita nos mide unos 30 o 29 centímetros. ¿Listo? Si lo estiramos bien. Y esa es la medida de nuestro capibara. También, mis chicas, en la parte 1, esta parte 1 que vamos a iniciar, vamos a trabajar todo el capibara completito, su cuerpo, sus orejitas, sus patitas, bracitos. Y en el tutorial parte 2 vamos a trabajar esta preciosa tortuguita que es su bolsito. Así que no se lo pueden perder. Esta es su tortuguita. Aquí la voy a enfocar. Es muy fácil de trabajar, tiene unos ojitos de seguridad de unos 9 milímetros, pueden pegarlos o pueden atornillarlos con el broche de seguridad y es muy fácil de realizar, muy práctica. Este es el tutorial parte 2, debes estar suscrito o suscrita en el canal para que YouTube te avise y también activar la campanita de las notificaciones y YouTube te avisará cuando esté subiendo esta parte. ¿Listo? Es totalmente gratuito, solamente debes picar suscribirte y listo. Se pone así su bolsito. Les recuerdo, mis chicas, que estos tutoriales tienen patrones escritos. Yo tengo patrón escrito de todos mis tutoriales acá en el canal que les subo. Así que si quieren tenerlo escrito en su correo electrónico descargable, pues lo pueden hacer. Aquí en la descripción encuentran el link para que lo puedan adquirir. ¿Listo? Y lo he trabajado con la aguja número 5 milímetros, con esta 5 milímetros. Vas a necesitar también tijeras, vas a necesitar también una agujita lanera como esta para coser las partes. Y eso es todo, mis chicas. Así que espero que les guste. Es un diseño precioso, como vieron en la foto de la introducción. Es un diseño hermoso, muy lindo para regalar, para obsequiar. Y me gusta este material mucho porque queda tipo peluche, tal cual como es nuestro capibara. Encantada de compartir contigo estos tutoriales, estos patrones. Así que arranquemos con el tutorial de nuestro capibara. Bueno, mis chicas, para dar inicio ya con nuestro capibara, nuestro cuerpo, voy a mostrarte el material que voy a estar utilizando. Ya sabes que puedes utilizar cualquier tipo de material que encuentres. Lo único que debes tener en cuenta es que el gruesor del material nos va a cambiar el tamaño de nuestro producto al final. ¿Listo? Yo voy a estar utilizando dos marcas diferentes porque no encontré un tono café claro para su cuerpo de la misma marca que encontré el café oscuro. Así que voy a estarles mostrando el hilo que voy a utilizar para su cuerpo, todo su cuerpecito, que es este café claro.
se llama marca Lanando. Es una marca que ambos, tanto este como el café oscuro, tienen un grosor de unos 4 milímetros aproximadamente, el grosor de la lana. Es una lana peludita. Y nos recomienda usar la aguja 5 o la 4.5 milímetros. En mi caso voy a estar utilizando la aguja número 5 milímetros para ambos materiales. Y aquí, para los que quieren comprar el mismo hilo o el mismo material lanando, es el café color 74527. ¿Listo? Ese es el tono. Viene por 100 gramos, pero yo les estaré diciendo, como siempre, como te dije al inicio, en la descripción encuentras los gramos justos que gastamos. ¿Listo? Aunque venga ya por 100 gramos. Y tenemos el café oscuro, que es el que vamos a utilizar de contraste, de la marca Naco Panda. Esta es otra marca diferente. También viene por 100 gramos y nos sugiere también el mismo gancho de 4 a 5 milímetros. Yo voy a estar utilizando el de 5 milímetros. Y mis chicas, este café oscuro es de esta marca, el color 3105, ¿vale? Así que ya con estas instrucciones, mostrándote el material que voy a utilizar, vamos a arrancar. Puedes utilizar también el macramé, puedes utilizar también el que utilices para amigurumis. Lo único es que de pronto te quedará un poquito más pequeño porque este material es bastante gruesito, de unos 4 milímetros como te acabo de indicar. Aquí tengo mi aguja número 5 milímetros y voy a empezar trabajando por la cabeza, ¿vale? Vamos a empezar por la cabeza, trabajando todo en tono café claro. Y voy a comenzar trabajando 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerda que este hilo, para trabajarlo debemos hacerlo con mucha calma, mucha paciencia si no lo has trabajado anteriormente, porque pues es un poco difícil diferenciar los puntos por el grosor de la lana. Entonces vamos a trabajarlo con mucha paciencia. Son 7 cadenas al aire y desde la segunda cadena me voy a devolver trabajando punto bajo. 1, 2, 3, así hasta llegar al final de la cadena. En el final de la cadena vamos a trabajar un aumento. En el último punto haremos un aumento. En el último punto, el punto número 6, hice un aumento, pero vamos a hacer un aumento de 3 puntos. O sea que no vamos a hacer 2 en ese lugar, sino 3 puntos. Y ahora vamos a trabajar por la parte baja de las cadenas, siguiendo en los siguientes puntos. Vamos a trabajar 4 puntos. En el siguiente, que no nos confundamos, en el siguiente punto, no en el mismo donde hicimos el aumento, sino pasamos al siguiente. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y en el último que nos queda, ahí vamos a hacer ahora un aumento. Este sí lo vamos a hacer aumento normalito, de solo 2 puntos, ¿vale? 1 y 2. Y ahí cerramos la ronda y debemos tener en total 14 puntos. Pasamos a la ronda número 2. Ya aquí tenemos la ronda 1. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a comenzar trabajando un aumento. Luego voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en los siguientes 3 puntos voy a realizar 3 aumentos. Un aumento, mi segundo aumento. Recuerda que si ves que voy muy rápido, puedes ajustar la velocidad del video. YouTube nos permite poner el video en velocidad mucho más
lenta o al ritmo que tú prefieras. Luego de esos 3 aumentos voy a trabajar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y luego de esos 4 puntos voy a trabajar 2 aumentos. En esta ronda, ahí al finalizar, te deben de quedar 20 puntos. Y así terminaríamos la ronda número 2. Para pasar a la ronda 3 ya te voy a indicar cómo lo vamos a trabajar en aumentos. Para la ronda 3 vas a trabajar un punto y un aumento al inicio. Luego vas a hacer 4 puntos y después aquí en la curva vas a hacer un punto y un aumento por 3 repeticiones. Un punto y un aumento, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Luego trabajarás 4 puntos y finalizas con un punto y un aumento por 2 repeticiones. Un punto y un aumento, un punto y un aumento. En la ronda 3 te deben de quedar 26 puntos. Luego vamos a trabajar la ronda 4, donde vas a hacer 2 puntos, un aumento por 2 puntos, un aumento solamente en una repetición. Luego trabajas 4 puntos. Luego en la curva si haces 2 puntos, un aumento por 3 repeticiones. Luego de esas 3 repeticiones trabajas 4 puntos y terminas con 2 puntos, un aumento por 2 repeticiones. En esa ronda 4 te deben de quedar 32 puntos. La ronda 5, mis chicas, vamos a hacer una más de aumentos. 3 puntos, un aumento, 4 puntos, luego trabajas una repetición, 3 repeticiones de 3 puntos, un aumento, luego 4 puntos y finalizas con 2 repeticiones de 3 puntos, un aumento. Ahí nos deben de quedar 38 puntos. Así se va viendo nuestra pieza hasta la ronda que les acabo de indicar, que es la ronda número 5, mis chicas y mis chicos. Vamos a pasar a la ronda número 6, donde vamos a trabajar un patrón repetitivo en toda la ronda. En toda la ronda vamos a repetir el patrón de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así lo vamos a hacer por toda la ronda. 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento hasta terminar. Nos van a quedar unos cuantos puntitos que vamos a tejer para cerrar la ronda. En total van a quedar 43 puntos. Luego en la ronda número 7, vamos a trabajar los mismos 43 puntos. No vamos a hacer ya aumentos. Así se va viendo ya nuestra pieza hasta esa ronda, mis chicas. Voy a indicarles cómo vamos a trabajar desde la ronda 8 en adelante. Yo les indicaré hasta qué ronda. Así como vamos a hacer esta ronda número 8, vamos a hacer exactamente igual las siguientes. Vamos a trabajar los mismos 43 puntos que tenemos, eso no lo vamos a cambiar, trabajaremos la misma cantidad de puntos, pero vamos a intercalar de color o de hilo. Así que yo en la ronda 8 empecé trabajando 17 puntos. Y en el punto número 17 no lo cerré, lo voy a cerrar con el otro hilo, que es el café más oscurito. Y voy a trabajar en este tono solamente 6 puntos. Así que dejo la hebra cafecita aquí para esconderla. Y voy a ir llevando el tono café claro por el camino. Así que voy a trabajar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El número 6 tampoco lo cierro y lo voy a cerrar con el café claro. Continúo trabajando el resto de puntos que termine la ronda. Aquí ya puedo dejar el café oscuro atrás porque más adelante sencillamente lo corro hacia acá y inicio la siguiente ronda subiendo acá el café oscuro. Y voy a terminar con café claro la ronda, que me quedarían 20 puntos para terminarla. Tendríamos los mismos 43, ¿listo? Y así vamos a hacer todas las rondas desde la ronda 9. La siguiente ronda es la ronda 9.
Así que ya te indico cuántas rondas vamos a trabajar con este metido de café oscuro 6 puntos. Vas a trabajar de la forma que te indiqué desde la ronda 9 hasta la ronda 13. En total serán 6 rondas que tendremos el tono café oscuro. Vamos a trabajar ahora la ronda 14. En la ronda 14 ya comenzaremos a trabajar solo el tono café claro nuevamente y vas a trabajar 15 puntos inicialmente. Cuando tengas los 15 puntos, vamos a comenzar a hacer disminuciones. Podemos ya cortar la hebra café oscura que teníamos interna. Ya nos queda de esta forma por la parte de adentro. Vamos ahora a trabajar, como te digo, las disminuciones y vamos a realizar en total 5 disminuciones. Comenzaremos con la primera. Hacemos una disminución de esta forma y seguimos trabajando las siguientes. Son 5 en total. Esta sería mi segunda, tercera disminución, cuarta disminución y la última son 5 disminuciones. Y luego de que tengas las 5 disminuciones, continuamos trabajando los demás puntos que nos restan para terminar la ronda. En total debes tener 38 puntos. Aquí me faltarán 18 puntos para terminar la ronda, pero en total en esta ronda número 14 vas a tener 38 puntos. Pasamos a la ronda número 15, donde también vamos a hacer disminuciones. Vamos a iniciar con 14 puntos. Cuando tengas los 14 puntos, vamos a hacer 4 disminuciones. Y después de las 4 disminuciones, terminamos la ronda con 16 puntos para un total de 34 puntos en esta ronda número 15. Y así vamos avanzando ya terminando la cabeza para comenzar nuestra parte baja, que es el cuerpo. Aquí cuando termines esta ronda vamos a comenzar rondas de aumentos para comenzar con el cuerpo. En esta ronda, que será la ronda número 16, vamos a trabajar el patrón de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos un aumento. Serán 6 puntos, un aumento, el patrón de esta ronda. Repitiendo 6 puntos, un aumento por 4 repeticiones, te quedarán en total en la ronda 16 38 puntos. Pasamos a la ronda 17, donde también trabajaremos patrón de aumentos de 7 puntos, un aumento por 4 repeticiones y te van a quedar allí 42 puntos. Al terminar vas a ver las disminuciones acá en la parte baja del hocico, en el cuello, y vamos a comenzar a partir de la ronda 18 el cuerpo. Para trabajar el cuerpo solamente vamos a tejer los mismos 42 puntos que tenemos a partir de la ronda 18. Vamos a rellenar, mis chicas, y van a tejer hasta la ronda 29 con los mismos 42 puntos. Yo ya llegué a la ronda 29 y aproveché para introducir el relleno muy bien en la cabecita. Les recomiendo introducir de a pocas cantidades para irle dando la forma que queremos, bien redondita, y también rellené un poquito del cuerpo. Vamos a pasar a la ronda 30, donde vamos a empezar a hacer disminuciones. En cada ronda vamos a hacer un patrón de disminuciones que tenemos que repetir durante toda la ronda hasta terminarla. En esta ronda 30 el patrón va a ser 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ese es el patrón para esta ronda. Lo tienes que repetir hasta terminar y te van a quedar en total 36 puntos. Te voy a dar las indicaciones para las siguientes rondas, que son ya para cerrar el cuerpo, la parte baja. Vamos a trabajar en la ronda 31 el patrón de 4 puntos y una disminución. Repitiéndolo hasta el final te quedan 30 puntos. En la ronda número 32 trabajarás 3 puntos, una disminución. Repitiendo te quedan 24 puntos.
En la ronda 33 harás 2 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final te quedan 18 puntos. Y en la ronda 34 vamos a hacer un punto, una disminución, repitiendo hasta el final para que nos queden 12 puntos en total. Vamos a hacer eso y al mismo tiempo rellenando muy bien nuestro cuerpo. Así nos queda ya el cuerpo todo terminado y en la última ronda número 35 vamos a hacer disminución en todos los puntos. Cortamos la hebra y con la aguja lanera escondemos ya y cerramos esta abertura. Vamos a dejar todo el cuerpecito a un lado que quedó bien rellenadito, bien gordito y comenzaremos con las extremidades. Vamos a trabajar los brazos primeramente. Yo ya realicé uno de los bracitos. Tú vas a tener que tejer el mismo procedimiento que te voy a mostrar una segunda vez para tener los dos bracitos. Aquí ya tengo este terminado, lo voy a dejar a un lado para hacer contigo el segundo brazo. Primero vamos a trabajar en tono café oscuro. Vamos a dejar una hebrita larga y realizamos dentro del anillo mágico en el café tono oscuro 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tengan los 8 puntos vamos a cerrar el anillo mágico con mucho cuidado sin dañar la hebra y cerramos la ronda. Vamos ahora a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a hacer el patrón de un punto y luego un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la ronda, un punto y un aumento. En total vamos a tener 12 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta el final. Cuando ya hayas terminado y estés realizando el último punto, voy a cortar la hebra interna. Y aquí en este último punto lo voy a cerrar con el hilo café. Con el hilo café claro con el que trabajamos todo el cuerpo. Y vamos ahora a trabajar el resto de la manito con este hilo. Vas a trabajar la misma cantidad de puntos que tenemos, 12 puntos. Vamos a trabajarlo desde la ronda 3 hasta la ronda 7. Trabajando esos mismos puntos. De esta forma. El bracito se rellena un poquito, ya corté la hebra café. El bracito se rellena muy poquito, solamente en la parte de la mitad hacia el extremo y aquí donde cosemos lo dejamos con poco relleno. Esta partecita, como puedes ver, vas a tejer las 5 rondas que te indiqué hasta la ronda 7. En la ronda 8, que ya es la última, vas a trabajar un punto, una disminución como patrón y lo repites hasta el final para que te queden 8 puntos. Y así trabajé este bracito y dejamos una hebrita larga para coser el bracito al cuerpo. Vamos a realizar los dos, ¿listo? Así nos queda y ya les muestro cómo vamos a hacer sus piecitos. Para trabajar los piecitos, igualmente yo ya aquí tengo uno de ellos, voy a realizar el segundo contigo. Vamos a realizar dentro del anillo mágico los 8 puntos. Yo aquí ya tengo un piecito y los dos bracitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tengan los 8 puntos cerramos nuestro anillo. Recuerda que este material es bien delicado, debemos hacerlo con cuidado para ir cerrando nuestro anillo mágico.
Y ahora en la ronda número 2 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto, un aumento y así vamos a ir repitiendo hasta terminar. Te deben de quedar 12 puntos en total. Un punto, un aumento. Después para la ronda número 3 y 4 vamos a trabajar los mismos 12 puntos. Vamos a tejer la ronda 3 y la 4 con los mismos 12 puntos. Terminando la ronda 4 vamos a trabajar la última ronda, que es la ronda número 5, donde vamos a trabajar el patrón de 2 puntos y una disminución. Esto lo vas a repetir hasta terminar la ronda, 2 puntos y una disminución. Y estaremos dejando una hebrita larga para poder coser nuestro piecito o nuestra patita a la parte baja del cuerpo. 1, 2 y mi última disminución. En total en esta ronda 5 nos quedan nuevamente 9 puntos. Nos quedan 9 puntos. Yo voy a cortar la hebra y voy a introducir un poquitito, muy poquito relleno. Aquí esta es la cantidad mínima y lo empujo para que me quede la parte delantera y listo. Tenemos ya las dos patitas o los dos piecitos. Para las orejitas, mis chicas, vamos a hacer 2 orejitas, ¿cierto? Las orejitas las vamos a hacer de este mismo tono café oscuro y vamos a repetir desde la ronda número 1 hasta la ronda 4 de los piecitos para las orejitas y sería lo único que hay que hacer. Trabajaremos anillo mágico de 8 puntos, luego un punto, un aumento en la ronda 2 y la ronda 3 y la ronda 4 con los mismos 12 puntos y ahí terminaríamos la orejita. Esta última ronda de disminución no la haremos, solo haremos hasta la ronda 4 y trabajamos las 2 orejitas. Y tendríamos las orejitas. Voy a realizarlas para que tengamos ya todas las extremidades. Ya tengo las orejitas, mis chicas, acá y las orejitas no las vamos a rellenar, las vamos a dejar sin relleno. Las doblamos, aquí tengo las 2 orejitas, las doblamos y con la hebra que dejamos las vamos a coser cerrando la abertura a nuestra cabeza. Voy a ubicar todo con alfileres y les voy a ir mostrando dónde vamos a coser cada una de estas piezas. Todo lo vamos a hacer con la aguja lanera, enhebrando los extremos y cosiendo a nuestro cuerpo base, al cuerpecito de nuestro capibara. Lo que vamos a hacer para las que no han cosido y es su primera vez cosiendo amigurumis, pues sencillamente es pasar de un extremo al otro extremo, tomando hebras de nuestra pieza y tomando puntos de nuestro cuerpo, de un lado al otro en forma de zigzag o puntadas. Es muy sencillo, la verdad. Vamos a coser todo esto, voy a mostrarles en dónde lo vamos a ubicar. Para coser los bracitos lo vamos a hacer justo donde terminan las disminuciones que hicimos en el cuello, en todo el centro de nuestro cuerpo en la parte lateral. Listo, aquí coloqué 2 alfileres, ahí vamos a pasar la costura de un extremo a otro bien derechito. Con respecto a las orejitas vamos a comenzar a ubicarlas justo donde termina o donde comenzamos nuestro tono café del hocico. En esa misma ronda, en esa misma dirección comenzamos a ubicar la orejita hacia la parte de arriba, de esta forma. En sí nos van a quedar 3 rondas desde la parte donde hicimos las cadenas de la cabeza, 1, 2 y 3, y ahí quedarían las orejitas. Ubícalas justo en el centro de su cabeza. Y con respecto a los piecitos o las patitas, esto sí lo vamos a ubicar en los laterales de del cuerpo, en la parte baja, en todo el centro de nuestro círculo. De esta forma que el anillo mágico nos quede hacia el frente y la abertura que tenemos que cerrar hacia atrás. No la vamos a coser hacia abajo, sino acostadita hacia el frente. De esta forma los 2 piecitos acá. Y así terminamos de coser. Vamos a coser todo esto y les muestro cómo vamos a hacer el bordadito de los ojitos y de la nariz.
Nuestro capibara queda así ya con todas las costuras, sus bracitos, sus piecitos, sus orejitas, y ahora vamos a hacer a continuación el bordado de su nariz y de sus ojitos. No tengo hilo de este mismo material negro porque pues me parecía innecesario comprar tanta cantidad solo para hacer estos detalles, así que lo voy a hacer con hilo macramé y enhebrando doble hebra para que nos quede un poco gruesito, hilo negro, ¿vale? Para que nos resalte aquí encima del hilo café. Voy a hacerlo, mis chicas, vamos a hacer la lineecita aquí justo del ojo, justo donde comienza la parte café, dejando unos 2 puntos en lateral y abarcando unos 3 puntos pasamos la hebra para que nos quede el ojito. Aquí en la nariz voy a dejar una ronda de café y abarco 2 rondas realizando la V y 3 rondas realizando una lineecita hacia abajo. Vamos a hacer eso y les muestro. Vamos a abarcar, voy a introducir por cualquier lateral, ya hice un nudo suficientemente larguito, voy a dejar 2 puntos y abarco 3. Introduzco la aguja. Cuando se sale relleno no pasa nada, lo volvemos a introducir y vamos haciéndolo muy pacientemente, ¿listo? O lo podemos retirar lo que se salga. Vamos a hacer este ojito solo abarcando con 2 hebras, abarcando unos 3 puntos, ¿listo? De esta forma. Sería hasta acá. Y luego perdemos hilo. Cuando ya has cosido y terminado el ojito, pierdes la hebra, pasas al otro lado a hacer el otro ojito y después la nariz. Así queda ya nuestro capibara todo terminadito, mis chicas. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte porque vamos a terminarlo junto con su bolsito. Su bolsito de tortuga lo estaremos realizando en el tutorial parte 2, así que activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando lo esté subiendo. Por ahora disfruta este precioso capibara y quedamos al tanto del video parte 2 para trabajar su bolsito de tortuga. Va a estar genial y muy fácil de realizar también. Muchas gracias mis chicas y mis chicos por haber tejido conmigo todo este video. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.